She's didn't feed him there. Oh, think twice. It's another day for you and me in paradise. Think twice. It's just another day for you, you and me in
Buenas noches, estamos a punto de comenzar. Estamos probando el equipo de sonido. Por favor, sírvanse a indicar en el chat si escuchan adecuadamente. Muchas gracias. Estamos a punto de comenzar. I think about me in the falling rain, and the moment that you wonder about probably I wanna feel you in my heart again. Come to me on the side of the breeze, hit me ball with your love and your something. Ask me you need some. Dos minutos vamos a comenzar. Hola, muy buenas noches a todos. Ya en 2 minutos vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. That you've probably been crying for.
Dancing stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Talk about how you broke my heart. I'll stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? If I stay falling in the shadows, hide the colors of my heart. Blue for the tears, black for the night. Fears the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't want talk about it. How you broke my heart. If I stay just a little longer, if I stay here, you listen to. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Sí se escucha? Sí. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes en esta sesión extraordinaria de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Hoy tenemos el honor de tener al doctor José Antonio Pasca, presidente actual de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, que nos va a hablar sobre la parte de PreserFlow, el mix que llegó para quedarse. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podemos apagar estas luces para que se pueda ver mejor? Sobre todo porque va a haber fotografías clínicas, va a haber algunos episodios quirúrgicos. Y bueno, empezar diciendo que es todo lo contrario, todo lo opuesto. Para mí es el honor estar aquí con ustedes. Podemos decir que pues en la Asociación de Glaucoma Occidente es justamente pues la asociación en la que participé como miembro fundador con algunos de los que están aquí presentes. Y pues de alguna manera se empezó un camino muy interesante acerca de pues, la actividad académica relacionada a nuestra especialidad para aquellos que son glaucomatólogos, que es la mayor parte de los que están aquí presentes. Y bueno, pues la idea digamos, concluir el taller del que fue objeto esta tarde, esta ardua tarde, pues es justamente poder hacer una recopilación de la evidencia científica, de las reflexiones de el por qué operamos, por qué pensamos que podía PreserFlow ser una buena opción, cuál sería el perfil de casos que podría ser adecuado para nosotros, pero más importante que para nosotros como cirujanos, para las personas que piden que nos otorgan ese voto de confianza para poder tratar con mucha frecuencia situaciones desafiantes como sería el glaucoma fuera de control, que sería como el perfil de este dispositivo. Muy bien, entonces les comparto mi información de ponente y no tengo ningún conflicto de interés, un interés propietario de cualquier medicamento, dispositivo diagnóstico, procedimiento quirúrgico que pudiera yo mencionar a lo largo de la conferencia. Y básicamente estaremos repasando someramente estos 4 objetivos didácticos que serían el de poder reconocer cuál sería el qué, el cómo, el cuándo, el para qué. Si todo el pensamiento crítico acerca del manejo quirúrgico del glaucoma o de la hipertensión ocular, ¿cuál sería el escenario o el grupo de escenarios clínicos por los que podríamos optar por MIPS en general, con PreserFlow en particular? ¿Cómo podemos tener un mejor entendimiento del rango dinámico en el espectro
clínico, nuevamente, de MIPS, y particularmente discernir qué nos dice la evidencia científica, al menos parte de ella. Sería imposible, como vamos a ver ahorita, hacer una revisión de toda la evidencia científica. Y creo que debemos remitirnos inicialmente a esa parte tal vez de la filosofía de nuestra subespecialidad, el de por qué tratamos. Realmente decimos, bueno, tratamos porque bajamos la presión intraocular, y eso nos queda claro a todos acerca del vínculo muy claramente evidente entre la presencia de la hipertensión ocular y el desarrollo de la neuropatía óptica glaucomatosa, y de justamente la situación inversa, que sería bajar la presión intraocular, desacelera o detiene la progresión de esta condición. Aunque desde un punto de vista estricto, bajar la presión no sería suficiente si no enmarcamos esta actividad operativa, que sería bajar la presión intraocular, con mantener la calidad de vida de esa persona en sus dimensiones personales, de inconveniencias, de reducción de riesgos, de protección de sus finanzas y desde luego de la tranquilidad que podríamos infundir cuando la presión intraocular está bien, la persona se siente bien y podemos establecer una estabilidad funcional y estructural a lo largo de la vida de esa persona, mientras sobrelleva esta condición. Creo que para nadie es ajeno, tal vez para muy pocos, porque casi estamos realmente en presencial, estamos con personas expertas en el tema del glaucoma. A lo mejor a nivel virtual, digital, haya residentes o personas que tengan afinidad o que practiquen otra especialidad diferente del glaucoma, pero está la conceptualización práctica que proviene en este caso, que es uno de los algoritmos que más me gusta por su elegante simpleza, que es el de las guías de la Sociedad Europea de Glaucoma, en donde nos ha dejado claro cómo iniciar utilizando la monoterapia, cuando consideramos que hay efectividad en el tratamiento, cuando decimos que se logra la presión meta, cómo añadimos, escalamos, qué condiciones de seguimiento nos otorga este conocimiento, y desde luego el cómo monitorizar a lo largo del tiempo y reconocer cuando una persona tiene un control y una estabilidad, desde luego agregando a esto una tolerancia al tratamiento. Y desde luego, en un tema que nos compete más en ese momento sería el del tratamiento quirúrgico. O sea, en ese paradigma escalonado, sería el momento en que decidimos proponerle a la persona que está frente a nosotros o a los allegados, como podría ser en los casos pediátricos, a los padres o a los cuidadores, es decir, cuándo operar, ¿no? Y bueno, cuándo operar tiene que ver con la situación cognitiva, emocional del paciente y del cirujano o cirujana, porque a veces podemos no sentirnos cómodos indicando una cirugía, porque sea un caso limítrofe, porque sea un caso desafiante, porque nosotros mismos no sabemos los linderos de desafío que pueden ocurrir ante un caso cuando proponemos qué cirugía, en qué momento, cómo proponerla, cómo hacer entender a la persona que una cirugía de glaucoma no es que cure el glaucoma, cuando a veces preguntan, recuerden, cualquiera de ustedes les han preguntado, oiga, ¿y de veras se opera el glaucoma? Pensando que las personas que podía estar curándose el glaucoma, cuando realmente es un elemento más, como los mismos medicamentos o el tratamiento lo hace para reducir la presión, lograr la presión intraocular meta y lograr estos objetivos a los que hice referencia hace un momento. Y en ese sentido, la justificación de la indicación. Y corriendo en todo el espectro clínico, donde a veces la cirugía se piensa que debe estar suscrita o limitada a los glaucomas o los glaucomas refractarios o los glaucomas muy avanzados, y decimos, muchas veces erróneamente se utiliza, oye, vamos a utilizar el método más agresivo que la cirugía, cuando realmente tenemos que decir que es el más definitivo, ¿sí? O el que puede de manera más definitiva producir un control de la presión intraocular. Y en ese sentido, nosotros podríamos programar una cirugía tanto en el aspecto inicial como el de la hipertensión ocular, que es raro que operemos a alguien con hipertensión ocular, pero que todos hemos tenido casos de hipertensión ocular con 50 de presión, ¿sí? En los que el tratamiento médico es insuficiente, o bien la cirugía compasiva en algunos casos. Y desde luego con un enfoque de costo-beneficio. Esta lámina, y es una lámina multipresentada,
y que se ha ido modificando al paso del tiempo. Decía cuál es el tratamiento, dice, es la comparación del tratamiento actual con el tratamiento futuro, como la transición, y se ha ido modificando, y hoy decimos que en esta diapositiva presentamos el algoritmo tradicional que está empezando a caer en desuso o en el que estamos en la transición, con el que realmente comprendemos que sería el del tratamiento contemporáneo, ¿no? Y donde, bueno, no nos vamos a tener eso, y donde este tema de los mix, o como vamos a entrar ahora un momentito más al Mix 2.0 o Mix Plus, es el que nos tendría atentos en esta conversación de esta noche. Bueno, a mí siempre me gusta ver qué nos dice PubMed de los temas. Entonces, este tema que lo revisé cuando estaba preparando una charla inicial en mayo del 2024, nos decía que había más de 700 artículos directamente relacionados a Mix o tangencialmente relacionados a Mix. Y en esta revisión de noviembre, de hace rato, tenemos 100 artículos más. ¿Sí? Entonces, es realmente muy rápida la forma en que está avanzando. Es un tema, es un tópico caliente en el área de glaucoma. Dirán, bueno, seguramente COVID-19 tendría más, pero realmente tenemos aquí el interés propiamente de Pressure Flow, que a lo mejor aquí ya no hice yo otra indagación más, porque antes se llamaba Infocus. Entonces, a lo mejor teníamos que ver cuál es el algoritmo de PubMed, si los de Infocus quedan incluidos en Pressure, pero ven ustedes, son exactamente 134 artículos cuando fue consultada en junio, y cuando fue consultada hace unas horas, tenían 148 artículos, que es desde mi punto de vista bastante, tomando en cuenta que se trata de un dispositivo para el tratamiento de una enfermedad. Bueno, las decenas de alternativas quirúrgicas que tenemos ahora para glaucoma nos lleva a una reflexión, que es una reflexión de acuerdo a la cantidad de métodos quirúrgicos, de sus diferentes abordajes mecanísticos para reducir la presión intraocular, y a los diferentes ensayos clínicos con los que podríamos nosotros decidir poner una secuencia de opciones quirúrgicas. Viene este artículo en el 2021 que dice, personalizando los tratamientos quirúrgicos para los pacientes con glaucoma. En este concepto de medicina personalizada, tendríamos que concebirlos justamente en qué tan avanzada es la neuropatía óptica glaucomatosa, si es que ya se instaló, qué tan alta es la presión intraocular, qué características de susceptibilidad tiene esa persona, y por otra parte, qué tanto dominio tengo yo como cirujano o cirujana para proponer el procedimiento, ejecutarlo y poderlo seguir haciendo las correcciones necesarias cuando esta situación nos lo exige, ¿sí? Y bueno, aquí esto nos lleva a concretamente este género, esta familia de nuevas cirugías a las que genéricamente se les ha llamado mix, y que de repente se usa con una amplitud, cuando realmente estos serían los requisitos de definición de mix, que sea interno, que sea microincisional, que respete la conjuntiva, que genere un mínimo trauma a la anatomía y la fisiología del ojo, que tenga una moderada a muy elevada eficacia hipotensora, que tenga un perfil de seguridad extremadamente positivo, y esa tal vez sería una de las características más importantes, y que esto se conecte con una rápida recuperación del paciente. Hablando de MIX 2.0, MIPS, que sería la cirugía mínimamente invasiva que utiliza o que desarrolla ampolla filtrante, pues están solamente estos dos métodos, ¿sí? Muy bien, entonces sabemos que MIPS pues no respeta la conjuntiva. De hecho, el trabajo que se utiliza, se hace una disección de la conjuntiva para su instalación AVE externo. Cuando se hace, como por ejemplo, para AVE interno, pues puede hacerse también AVE externo, pero si es AVE interno, de todas maneras, hay un involucro de la conjuntiva, aunque no directamente disecándola. Y un tema que sí es sobresaliente, este género de MIX o MIPS, como debemos de estarnos refiriendo a ellos, tiene una elevada capacidad para reducir la presión intraocular. Yo creo que eso es súper importante, que nosotros pongamos puntualicemos esa situación, porque es un género de cirugía que produce una muy efectiva reducción de la presión intraocular, ¿sí?
y cuyo perfil de seguridad, aunque no es extremadamente positivo, es muy positivo. Y eso es importante mencionar y lo vamos a recalcar. Ciertamente, a veces las revisiones sistemáticas o metaanalíticas son difíciles de leer porque hay que estar un poco involucrados en la metodología de este tipo de revisiones, pero existen pues revisiones narrativas que son mucho más fáciles de leer, que si bien pueden no ser tan poderosas metodológicamente hablando, sí nos pueden dar una información muy interesante, como estas que puse ahorita y que pues cada año hay un par de ellas, ¿sí? Y conviene leer las más actualizadas. Y bueno, sabemos que de las decenas ahora de mix, algunas, por ejemplo, el SciPass está ya en desuso, pues se utilizan a grosso modo pues el canal de Schlemm, el espacio supracoroideo y el espacio subconjuntival para lograrlo. Y en esta otra diapositiva que pedimos prestada al doctor Aycamed, tenemos digamos, como del concepto del mejor de los métodos que utiliza el canal de Schlemm, esta que se llama Infinite en su marca, y que sería poner test Einstein Inject W en la región nasal. Esa es la mayor capacidad de hipotensión que se genera a través de este método, y donde sabemos que es la presión venosa epiescleral, el límite de reducción de la presión intraocular en ese método. Y tenemos, por ejemplo, digamos, camino, este espacio anatómico que es poco predecible, aunque es mucho más accesible, mucho más fácil de utilizar que el espacio subconjuntival o que el espacio o el canal de Schlemm, ciertamente genera ciertos obstáculos y no ha sido realmente el de mayor desarrollo, ¿no? Y desde luego está el de MIPS o MIX 2.0, que es en el que se ha generado mucho mayor entusiasmo, donde se ha generado, como ustedes vieron, mayor evidencia científica y donde tal vez valdría la pena, como la mayor parte de ustedes están familiarizados con por lo menos los principios básicos de MIX, tenemos que decir que son los más potentes. Insisto, los invito a que dejemos de usar, a lo mejor ninguno de ustedes lo usa, pero que quede asentado, que no digamos el más agresivo, porque muchas veces así se utiliza, es el más potente o el más eficaz género de cirugía en relación a MIX. Es apenas un poco más riesgosa que los otros géneros de MIX. Es fácil de llevar a cabo, sobre todo para las personas que tradicionalmente han hecho trabeculectomías o han implantado dispositivos de drenaje, válvula de Mena o cualquier otro. Desde luego, ahí las barreras o los desafíos tendrán que ser en las complicaciones o en las situaciones que tendríamos que enfrentar relacionados a la presencia de una ampolla, sobre todo de una ampolla tratada con antimetabolitos, y que está conectado con todo el proceso de cicatrización de la región subconjuntival o epiescleral, dependiendo en dónde nos situemos, al efecto de la hipotonía, y desde luego que hay otras características como sería con la familiaridad que tenemos, la facilidad que hoy se tiene, que seguramente se tendrá con nuevos anticicatriciales de modular el proceso cicatricial. Y los otros, bueno, no vamos a entrar en esos detalles que ya de alguna manera bueno, escapan al enfoque de esta charla. Bueno, tenemos aquí solo una fotografía de este artículo de Gilman, voy a detenerme un momentito porque es súper interesante esta gráfica que Gilman nos propone acerca de cómo está la cirugía filtrante tradicional, la trabeculectomía primordialmente. Vean ustedes, es en la parte de curva de aprendizaje, pues una curva de aprendizaje muy significativa. ¿Sí? Tenemos que aprender a hacerla, tenemos que aprender a corregir en 5 o 6 de cada 10 personas, corregimos el desenlace, ¿sí? Por otra parte, es una que lleva un tiempo quirúrgico significativo, ¿sí? Desde luego, pues, poco si se compara con, pues a lo mejor con una colecistectomía, pero suficientemente largo si lo comparamos con otros métodos de hacer cirugía de glaucoma. Tiene un poderoso efecto hipotensor, tal vez de las cirugías tradicionales de las que más baja la presión intraocular. Tiene un beneficio probado de décadas. Se dice que una trabeculectomía bien hecha tendría que durar por lo menos 10 años y todos los que tenemos suficiente edad puede ser que tengan cirugías bastante larga duración. Creo que aquí ninguno más que unos 2 o 3 tenemos esa edad como para ver cirugías de 15 o de 20 años o más.
Y desde luego la evidencia científica es muy abundante acerca de lo que hace de todo lo que está relacionado a una trabeculectomía y de sus avances y sus ajustes. Y ven ustedes lo que se llama el stent subconjuntival, que realmente es MIPS, ¿sí? Ven ustedes cómo es mucho más, la curva de aprendizaje es mucho más corta, ¿sí? El tiempo quirúrgico también reducido, pues más o menos la mitad a una tercera parte más rápido que una trabeculectomía. El beneficio este beneficio de la hipotensión es con la evidencia de ese artículo que es del 2020. Pero yo estoy seguro que nuestras evidencias científicas del 2023, 2024, o sea, lo que está por publicarse, o sea, la gente que está haciendo investigación va a poner a la par, o si no más, en cuanto a eficacia reductora de la presión intraocular. Y desde luego el beneficio de la duración. Hay evidencia ya 8 años, entonces suponemos que tendrá una duración que puede ser semejante al de la trabeculectomía. Y la evidencia ha surgido, no se compara con el de la trabeculectomía, pero está surgiendo cotidianamente. En general podemos decir que es un procedimiento con un perfil de seguridad significativamente mejor que el de la trabeculectomía y muy parecido en términos de su eficacia para reducir la presión intraocular. Y inclusive a lo mejor en el largo plazo, no está aprobado ahorita, podría ser también en términos de costo-beneficio. Me quise detener porque sí vale la pena hacer porque esta es al final la esencia de por qué podríamos o tendríamos que adoptar, sí, de hecho es una obligación para quienes somos glaucomatólogos, tenemos que adoptar este método y ya luego discernir el rango dinámico que pensamos que es mejor y desde luego afinar nuestra capacidad quirúrgica y de recolección digamos, de corrección de nuestras complicaciones, ¿no? Y de los desenlaces negativos. Ven ustedes una muy buena capacidad en la reducción de la presión de Stent Inject para digamos, el espacio que toma. Y tenemos que Pressure Flow reduce el 50% de la presión intraocular. Es decir, no hay más que trabeculectomía o derivadores de acoso que pueden bajar tanto la presión intraocular. Bueno, en este concepto, este artículo es un artículo crucial, está publicado justamente este año. Y resulta que hay una organización que evalúa la tecnología en Ontario y que esta organización utiliza las mejores técnicas estadísticas relacionadas al metaanálisis para poder establecer qué tecnología médica en general, y aquí en particular se habla directamente de MIPS, tiene esa evidencia científica como para decir, este procedimiento tiene este rendimiento, tiene estas características. Y dicen, sí, aquellos pacientes que sobrellevaron procedimientos MIPS, sí, se encontraron generalmente exitosos y con beneficio, con mínimos efectos colaterales y una mejor tiempo de recuperación. Sin embargo, la evidencia científica de este análisis, que es parecido a Cochrane, pero esta organización es canadiense, no permite obtener conclusiones acerca de procedimientos específicos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos faltan evidencias científicas, sobre todo de buena calidad. Voy a presentar un par de ellas, pero ya ustedes conocieron, la mayor parte de ustedes, sobre todo los que ya tomaron el taller, los que ya tomaron el taller en Acapulco o en algún otro lugar. ¿Hubo en Acapulco y en algún otro lugar? ¿Y acá? Y en el mexicano el glaucoma hubo también. Entonces, ese es un dispositivo de 8.5 milímetros de longitud con 350 micras de diámetro, con un lumen de 70 micras, que tiene estas pequeñas topes o alas en forma de rombo o triangulares más bien, que tienen 1 milímetro de longitud horizontal o transversal y que están fabricadas o recubiertas por lo menos con SIPS, que SIPS es un material que recubre los stents cardíacos y en los que hay millones de stents instalados o implantados en muchísimos seres humanos, en millones de seres humanos, teniendo prueba de su estabilidad y biocompatibilidad de por lo menos 15 años. En eso no tenemos una duda al respecto. Es interesante que se sepa que este dispositivo genera un grado de capacidad restrictiva sin tener un dispositivo restrictivo como sería el de la válvula MED, simplemente por el hecho de que ese pequeño diámetro de
su lumen de 70 micras, produce un efecto que por capilaridad no permite una evacuación completa de la cámara anterior. De hecho, de nuestras algunas decenas de casos, como 35 casos que ya hayamos operado, no hemos visto una sola cámara plana. ¿Sí? Hemos visto más de 10, no se crean. Esa es una muy mala broma. Hemos visto tal vez 2 casos con cámara estrecha. 2 casos de cámara estrecha. ¿Sí? Que se han solucionado con cicloplégicos y con un poco de tiempo. Sí hemos visto un par de efusiones coroideas, pero en general es un procedimiento que con el tiempo iremos afinando de en quién hacer ciertas regulaciones de las que vamos a hablar ahorita. Y conceptualmente es súper interesante, súper elegante el concepto porque pues tiene un abordaje ave externo que nos permite pues ver cómo colocamos el instrumento, el dispositivo, dónde lo ubicamos, en qué posición. Y de alguna manera también tenemos la capacidad, al tener la familiaridad con el limbo quirúrgico de las trabeculectomías o de las válvulas de Ahmed, de poder establecer esa conexión entre la presencia de una porción del tubo en la cámara anterior, lo más alejado del endotelio que se pueda, y que podamos por la ubicación poner la mitomicina o cualquier otro antimetabolito. Hoy se tiene más experiencia utilizando mitomicina que cualquier otro antimetabolito. La longitud que nos permite generar ampollas posteriores, ¿sí? Donde permite hacer unas ampollas no solamente posteriores, sino de bajo volumen y muy difusas, los cuales son compatibles con mayor comodidad, con menos proclividad a las complicaciones, entre otras. Muy bien. Rápidamente les digo que se han hecho estudios muy específicos. Estos estudios se hicieron hace décadas en trabeculectomía. Ahora, este artículo de la histología de cómo responde la colocación de un implante de pressure flow en conejos. El modelo animal de conejos es un modelo muy especial porque genera una cicatrización verdaderamente rápida. O sea, una trabeculectomía, una válvula de Ahmed se cicatrizan inmediatamente. Entonces aquí lo que nos interesa es qué reacción histológica produce, y aquí vemos cómo son convocadas en la cicatrización polimorfonucleares, macrófagos y células gigantes a cuerpo extraño, lo que significa que se podría emplear estas, y obviamente fibroblastos que generan colágeno y otras moléculas de la matriz extracelular que generan todo ese fenómeno de la cicatrización o la reparación tisular y que permitiría desarrollar pues avenidas de control de la cicatrización de manera muy específica. ¿Sí? Muy bien, aquí simplemente se observa que a las 2 semanas prácticamente se había perdido ya la función secretoria de los pressure flows, como vemos nosotros aquí, cuando se compara con los ojos contralaterales que sirvieron de controles y que no fueron operados, pero que sí hay una reducción intraocular significativa comparado con el basal. Bueno, vamos a otra parte más clínica, que sería este estudio europeo de la implantación de pressure flow contra trabeculectomía para glaucoma primario de ángulo abierto en un estudio de 2 años. ¿Sí? Entonces, este se publicó en el año 2023 y se dice que en términos de la implantación del pressure flow es comparablemente efectivo digamos, en el plazo intermedio, se le llama el plazo intermedio 2 años. Algunos dicen que plazo intermedio son 5 años, pero bueno, 2 años es es un tiempo bastante adecuado para saber cómo va a funcionar en su capacidad para reducir la presión intraocular, en su capacidad para reducir el número de medicamentos hipotensores en un periodo de 2 años. ¿Sí? En estos, fíjense ustedes, este es bien interesante, lo vamos a poner. Aunque hubo estabilidad de los campos visuales, el grosor de la capa de fibras nerviosas continuó adelgazándose en el grupo de trabeculectomía. Eso es súper interesante porque tenemos que indagar si en un número significativo de sujetos, tenemos que decir, oye, pues, ¿qué significaría en términos de fluctuación, por ejemplo, o de alguna otra razón, el que hubiera menos adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas? Y aquí vemos cómo se comparan la trabeculectomía en oscuro con el pressure flow en claro, en términos del paso del tiempo y el número la capacidad de reducción de la presión intraocular en su mano izquierda y en la gráfica del lado derecho en el número de medicamentos. Aquí debo decirles, junto con la siguiente evidencia científica que les voy a compartir,
esta sigue siendo la misma, que estamos hablando de la forma de implantar Preseflo con las concentraciones y el tiempo de exposición de mitomicina, que no son las mismas que se usan hoy en día. ¿Sí? Entonces, podemos decir que en su momento nos daba cierta capacidad, pero que hoy en día lo que se ha aprendido y que estaremos viendo publicado más recientemente es que al aumentar los tiempos de la concentración y el tiempo de exposición, tenemos mayor capacidad hipotensora y mayor perdurabilidad de ese control de la presión intraocular. Entonces, que yo personalmente creo que con la experiencia inicial que tengo y habiendo hecho trabeculectomías desde el año 1993, que realmente vamos a tener, claro, también el desafío de presiones más bajas, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar mejor la forma de regular y con todas las complicaciones de ampollas con menos vascularidad. Pero ven ustedes aquí en este estudio europeo cómo el tiempo después de cirugía encontramos en la mano izquierda cuáles serían la probabilidad acumulada de éxito quirúrgico, ¿sí? Y cómo está aquellos por porcentaje, ¿no? En azul la trabeculectomía, en rojo Preseflo. Muy parecidos, ¿sí? Al paso del tiempo. Y aquí viene otro tipo de análisis de este mismo artículo, que obviamente lo resumo por situaciones de tiempo, como la desviación media en la gráfica del lado izquierdo, que es un índice perimétrico que frecuentemente usamos, entre otros, es más o menos estable entre los dos procedimientos a lo largo del tiempo. Es interesante porque se pierde el número de pacientes, pero es interesante que sea un estudio a 2 años. Y como del lado derecho, ven ustedes cómo decae el grosor de la capa del grosor promedio de la capa de fibras nerviosas. Interesante para reflexionar y estudiar. Antes de pasar ya a lo propiamente clínico y nuestra experiencia, decirles un poco de este otro artículo, este estudio multicéntrico en los Estados Unidos, que también es un estudio a 2 años, publicado recientemente en Ophthalmology, y que es, aquí se dice el macroshunt, pero es realmente Preseflo, contra trabeculectomía. Ambos proveyeron de reducciones significativas de la presión intraocular y del uso de medicamentos, siendo la trabeculectomía el método que continuó teniendo un éxito quirúrgico mayor. Y aquí nosotros vamos a ver también las cosas que pasan en los estudios multicéntricos, aunque estén muy bien diseñados. Este es un estudio enmascarado solamente obviamente no puede ser enmascarado para alguien que está evaluando la cirugía. Sí, pero rápidamente te das cuenta cuando es trabeculectomía o cuando es un Preseflo. Ven ustedes qué diferente es. Este es el éxito global. Cuando decimos éxito global, éxito quirúrgico global, quiere decir que ahí incluye el éxito calificado, es decir, aquellos que requirieron de medicamento para lograr la tasa de éxito, y el éxito, ¿cómo se llama? El éxito total. Sí, el éxito total, que es el que no necesita sí, el éxito total que no necesita de medicamentos, ¿no? Y con diferentes criterios, cuando se utiliza a menor de 21, mayor de 5, cuando es menor de 18, cuando la basal era arriba de 21, cuando ocurrió entre 18 y 21. Entonces, y en todas sale, vean ustedes en oscuro es el Preseflo y en más claro la trabeculectomía. Entonces, pero quisiera que viéramos cómo los porcentajes, para aquellos que hacen trabeculectomía, estaríamos llorando si realmente tenemos éxitos de 66% a 2 años. Eso ya se ha visto en otros estudios y ha sido ampliamente criticado por gente que conoce de esto, con gente que sabe de metodología, que obviamente en las manos de muchas personas que se dedican a hacer trabeculectomías, su tasa de éxito es mucho más alta. Sí, y tasas de éxito que inclusive significarían presiones menores de 14. Entonces, realmente tiene hay criticismo, hay críticas que hay para estos proyectos, ¿no? Bueno, y aquí vemos rápidamente, esta es también una tasa acumulada de sobrevida, comparando el grupo de Preseflo que está en línea continua. Aquí estamos, lo que está arriba es lo que falla más rápido en el tiempo, ¿sí? Y la punteada que sería la trabeculectomía. Y vemos que claramente hay una diferencia de fracaso al paso del tiempo, menor fracaso para la trabeculectomía. Eso es para 2 años. Y vean cómo se comporta la presión intraocular, ¿sí? Aquí hay una reducción muy significativa en las primeras
en los primeros días a semanas hasta el mes, y luego sube la presión intraocular y sigue más alta, con diferencias de prácticamente 3 milímetros de mercurio entre la presión intraocular del pressure flow arriba y el trabeculectomía abajo. Cosa que yo particularmente en estos 35 casos no he visto, ¿eh? No les voy a presentar ninguna estadística porque si bien tengo un paciente que ya tiene 10 meses, sí, creo que todavía no tenemos la robustez para decirles, pero les quiero decir que muchos de ellos ya varios meses están, o sea, en nuestra casuística el 100% están sin medicamentos. Yo les diría así como a bote pronto, probablemente la presión promedio debe estar en 10 o 9 o 9,5, una cosa así. Entonces, es bien importante que visualicemos eso. Obviamente, de eso se trata estas presentaciones, poder contrastar la evidencia científica contra la experiencia que vamos desarrollando y la evidencia que nosotros mismos podemos generar. Ven ustedes el número de medicamentos en uso, cómo es diferente también el de la trabeculectomía, ¿sí? Cómo en el de pressure flow encontramos que el número de medicamentos reduce significativamente, y que también hay digamos, como más pacientes sin medicamentos o libres de medicamentos. Muy bien. Entonces es interesante, podemos hacer un análisis muy largo, es interesante este artículo, se dan los dos artículos más interesantes que hay, porque comparan contra el estándar de oro quirúrgico, que es la trabeculectomía, en un tiempo bastante razonable, y creo que es digno de quedarse con eso. Ahora, este otro punto es muy importante. Siempre que ponemos un dispositivo en la cámara anterior, tenemos que pensar que ese método puede causar inflamación, puede causar reacciones inmunológicas o puede producir una disminución en el número de células, en la densidad de las células endoteliales de la córnea. Entonces es bien importante mencionar porque ha pasado Cyper, lo tuvieron que retirar del mercado, claro, no es un dispositivo mucho más grueso, pero aquellos que quedaban cerca empezaron a producir disminución significativa de las células endoteliales y tuvieron que sacarlo del mercado. Entonces, hay quienes dicen que el procedimiento ideal debe ser cualquier método que no tenga un dispositivo dentro de él. Pero bueno, pues tal vez no hemos llegado al santo grial, ¿sí? Sin embargo, yo tengo mis dudas. Entonces, aquí tal vez uno de los esfuerzos que tendremos que hacer para aquellos que ya han puesto clínicamente dispositivos o que han hecho su dry lab y que estarán poniendo pronto dispositivos, hacer un esfuerzo del reconocimiento del limbo quirúrgico, depurar su técnica para que sean esos implantes lo más lejanos del endotelio. Y desde luego no indicarla si no tener un espacio suficiente para que así fuese, ¿no? A menos que lo combinaran con facoemulsificación y que esa cirugía previa ampliase la cámara anterior. Entonces, en este interesante artículo, la N es como de 45, pero fue muy interesante porque estos 45 casos consecutivos midieron la densidad de células endoteliales corneales a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿A cuánto? A un año. ¿Sí? Al mes, a los 3 meses, 6 meses y 12 meses. Entonces, súper interesante. Y ellos hicieron estas mediciones con OCT de a cuánto, y aquí están algunos ejemplos. Ven ustedes aquí arriba pegado al endotelio. ¿Sí? Muy cercano al endotelio. ¿Sí? Y estos muy alejados del endotelio. Vean ustedes este espacio, ¿no? Y que se identificó entonces que más a grosso modo, ahorita voy a presentar unas gráficas, pero a grosso modo, aquellos que tenían una posición, una ubicación más cercana de 200 micras, tenían hasta 14% de pérdida de células endoteliales al año. Es un chorro un porcentaje grandísimo, que además era mayor si era procedimiento combinado. Cuando era entre 201 y 500, sí, el porcentaje bajaba significativamente como a 8%, y luego bajaba a 4%, pero cuando llegaba a 600, era 0% de pérdida de células endoteliales, ¿no? Ahora, ¿les tenemos que hacer OCT a todos los pacientes VM? No, simplemente lo que nosotros estamos haciendo, y si estamos calculando más o menos si está bien posicionado o no, es ponemos nuestro haz de luz oblicuo, que quede transversal a nuestro tubo, a nuestro implante, y vemos cuántos grosores corneales, si es que son varios, o fragmentos de grosores corneales, está entre el endotelio y el principio del tubo.
¿sí? Entonces nos quedamos aquí, decimos, está como a 700 micras, está a 500 micras, o está más cerca, ¿no? Entonces, esto es importantísimo de tener en cuenta. Vean ustedes, aquí, esta es la reducción por mes. Aquí estamos hablando de un mes, 6 meses, 3 meses, 6 meses y un año en diferentes colores, de reducción de la densidad de células endoteliales. Vean ustedes, ¿sí? Al paso del tiempo. Sí, desde luego son más las células, la pérdida al principio, que después se estabiliza, y sería interesante ver consecutivamente cómo han ocurrido. Vean ustedes, cuando es combinada, ¿sí? Cómo es mayor la pérdida de células endoteliales al paso del tiempo que cuando es un procedimiento aislado, ¿sí? Como cuando hacemos evaluamos la reducción por grupo de acuerdo a la distancia, ven ustedes de menos de 200, de 201 a 500 y de más de 500, cómo va reduciendo tan significativamente, de manera que ese tendría que ser como uno de nuestros puntos cruciales de búsqueda, de depuración quirúrgica, de refinamiento, el que podamos dejar lo más lejos posible del endotelio, ¿no? Porque ahorita decimos que rico, que baja la presión, sí, pero ¿qué pasará al año, a los 3 años, a los 5 años? Sobre todo como en este caso, que es nuestro primer caso de diciembre del año pasado, donde es un joven de 35, de 34 años. Solamente les presento ahorita el ojo que operamos. De hecho, le operamos hace poco el segundo ojo. Ven ustedes este nervio óptico, qué interesante pérdida de células, de células de fibras nerviosas arriba. Este OCT, desde luego no necesitábamos un OCT para saber que era de primero de ángulo abierto y que la cámara era amplia, simplemente era una forma de reconocer la morfología del iris y la profundidad de la cámara anterior, con una afección ya campimétrica significativa, como ustedes pueden ver ahí, con una reducción también muy significativa en la zona macular vulnerable inferior y también delineándose en la parte superior, es decir, con factores de riesgo de reducción superior e inferior, con la mácula indemne. Y con este iCare Home, ese joven paciente lo conocemos prácticamente desde los 18 años de edad, le fuimos escalando medicamentos y llega un momento como ocurre en los juveniles, o que descubrimos que la presión está muy alta, o que se va degradando rápidamente en la malla trabecular y que empieza a tener presión. Ven ustedes acá, ven ustedes como en este iCare Home encontramos presiones de 50 a las 6 de la tarde, ¿sí? Y mínimas de 18. ¿Sí? O sea, claramente estaba fuera de meta también las mínimas. Sí, pero imagínense y ese es un peligro que vemos nosotros en los juveniles y en los asociados a pseudosolación, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Si ven ustedes esos picos, obviamente fuera de la meta. Mira, la meta es la línea que está abajo, ¿sí? Ningún punto estaba en la meta, ¿sí? A pesar de terapia médica máxima. Ese paciente se le hicieron, obviamente, tratamiento con acetazolamida y está en 38 con acetazolamida. Y tenemos aquí que sería un punto digamos, de debate, porque encontramos que tenía el número de células endoteliales para su edad limítrofe. Entonces aquí tenemos que, oye, si quisiéramos poner un tubo, bueno, pues lo pusimos. Obviamente se conversó con él de cuáles serían esos riesgos, y este sería a 6 milímetros de mercurio en el día 2, ¿sí? Ven ustedes aquí está el tubo saliendo. Obviamente hemos ido depurando la forma de suturar la conjuntiva. Les voy a enseñar ahorita esas peculiaridades. Al mes 1, ¿sí? No hemos quitado, no quitamos, igual que la trabeculectomía, nunca antes de 3 o 4 semanas quitamos las suturas. Está ahí bien colocado. Tenía 14, comprimimos, baja a 9, lo dejamos con compresión, ¿sí? Que es aunque la meta, ustedes vieron, la meta es más o menos 15. Este es al mes 4, tenemos ya 9 de presión. Al mes, y bueno, usted ya la pusimos. Vean ustedes al mes 6, 12 que baja a 6, ¿sí? Y el mes 10, ¿sí? 10 milímetros de mercurio, con una compresión al día de 1 segundo en la mañana. Vean ustedes también aquí, una de las primeras recomendaciones es sus esponjas bien atrás. O sea, bien atrás significa 4 milímetros o 5 minutos de limbo, y bien posterior, porque aquí seguramente se nos quedó una esponja un poco adelantada, ¿sí?
y esa esponja adelantada generó una ampolla que no les molesta, no creo que sea ningún problema, pero no queremos tener una ampolla que crece desde el limbo. Entonces ese sería como un tema importante. Tomográficamente es una ampolla bastante adecuada con un grosor, una pared de conjuntiva hiporrefléctica, con zonas amplias quísticas en el interior, amplias, que ocupan una gran parte de la cirugía. Y vamos a entrar, ven ustedes, esta es otra vez el iCare Home, ven ustedes cómo se va el ojo no operado, que es el ojo derecho hasta 38, ¿sí? Y cómo se mantiene bien abajo la presión que oscila entre 7, que es la más alta, y 1. Es decir, oye, y esas oscilaciones, bueno, recuerden que en esa época se estaba haciendo compresiones 2 o 3 veces al día. Entonces, seguramente en una de esas, ya ahorita está 1 segundo, una vez al día. Que yo tengo mi teoría digo que no es mía y que compartimos tal vez muchos glaucomatólogos acerca de lo útil que es hacer ejercicios de compresión para mantener bien configurada una ampolla. Pero bueno, así tenemos. Entonces, en todas las mediciones está logrando la meta de este paciente, está viendo 20 a 25, y la presión del día de antier, hace un par de días que operamos su otro ojo, está en 9, una cosa así. Muy bien, el procedimiento, vamos rápidamente por el procedimiento. Hay diferentes enfoques y creo que tienen una forma muy sistemática el grupo de glaucos, que están muy organizados de cómo transferir el método quirúrgico. Creo que está muy bien. Creo que es un poco obvio para los que hacemos trabeculectomía de hace muchos años, pero es mejor pecar de obvio y de decir ser muy sistemáticos para que nadie diga, se me pasó a hacer esto, ¿no? Entonces, ustedes a lo mejor lo repasaron en el taller, si no van a estar recibiendo material muy interesante. Desde mi punto de vista, es importante marcar con yo siempre marco 12 y 3 o 12 y 9. ¿Sí? Ahora, hoy hago otra cosa, marco, porque luego vi que me quedan unos muy a las 2, muy a las 10. Queremos que queden a las 11 o a la 1. Si queda a las 12 no veo ningún problema, que no me gusta tener cosas encima del recto superior, ¿no? Entonces lo que hago ahora es marco también un meridiano, ¿sí? Más o menos lo que yo calculo es un meridiano, a la izquierda o a la derecha, dependiendo si escojo supernasal o supertemporal. Y el supernasal o supertemporal, aunque clásicamente se pone en la región supernasal, por si hubiera que poner una válvula de medio o otro dispositivo en la región supertemporal, a mí me parece que si no lo estoy asociando a una FACO en la que se quisiera hacer un abordaje para el cirujano derecho del lado derecho, y que tuviéramos que respetar y no quisiéramos sobreponer en el mismo cuadrante la colocación del percebro, que nosotros lo hicimos en un par de casos. Y no lo recomiendo porque no pasa nada, pero el puerto principal lo tienes que cerrar con nylon. Entonces eso ya, y luego la incisión te puede generar dificultad para ver exactamente cómo pones tu tubo. Entonces preferimos ponerlo, o que el cirujano lo haga cuando se hace la cirugía, que la hagas temporal, ¿sí? O bien que utilices que la implantación del percebro sea en el lugar opuesto, que pudiera coincidir, por cierto, con el puerto menor, ¿no? Bueno, el puerto lateral. Entonces, ese es mi punto. Y pongo otro punto hoy en día de dónde quiero poner mi PreserFlow, ¿sí? Entonces, realmente tengo 5 puntos, ¿sí? Pueden hacerlo al cálculo, pero recuerden que siempre hay un grado de torsión al momento que se acuestan. Bueno, es crucial que tengamos una rienda corneal. La exposición es fundamental, como la trabeculectomía, ¿sí? Muy bien, y la ponemos, nosotros usamos de KIR 7 ceros, y luego hacemos la disección, a diferencia de como nosotros hacemos la trabeculectomía, nosotros hacemos una disección y dejamos una faldilla de 1,5 mm, 2 milímetros. Aquí disecamos un poco como cuando ponemos una válvula de AMED. Desde la orilla, ¿sí? Quitamos desde el mero limbo, eliminamos la inserción, ¿sí? Obviamente es base Fornix, ¿sí? Y bueno, déjame ver, ahí disecamos. Muy importante que empecemos a disecar desde el limbo la tenon. Eso es fundamental, que tenon esté bien liberada, ¿sí? Y aquí no está súper editada,
De hecho, es el primer caso, entonces ustedes van a poder ver unas cosas. Fundamental que se haga una buena hemostasia, fundamental que haya una buena escarificación, que no dejen tenón ahí, que su disección, ven ustedes aquí la disección, déjenme ver si, bueno, ahí estamos cortando un check ligament, y aquí déjenme parar un momento, si es que, bueno, la disección posterior, tiene que ser posterior porque la ampolla tiene que ser muy posterior y tienen que abrir en abanico por lo menos 2 meridianos para que su ampolla sea bien amplia, ¿sí? Y que tengan lo suficiente espacio, a veces hay que ser relajantes para que tengan una muy buena exposición y que no esté peleándose con la conjuntiva que se retrae en donde está el... Muy bien, y ponemos nosotros esponjas. Hoy quiero decir, antes inyectábamos, hoy lo que hacemos es lago de mitomicina, bien profundo el lago de mitomicina, igual que siempre 10 a 12 microlitros o 10 a 12 unidades de insulina con la mitomicina al punto 4. El primer caso lo hice al punto 5 minutos y después ya bajé a punto 4 minutos. Y si veo una conjuntiva muy delgada, lo que hago es bajo el tiempo de exposición y no la concentración, bueno, porque la concentración ya la preparamos. Y ponemos las esponjas bien posteriores, ¿no? Sí, aquí las vamos a recortar. Yo no sé cómo puedo yo avanzar. Aquí no tengo yo, no veo yo el control de de cómo avanzar la cirugía. Bueno, disecamos y dejamos ahí. ¿Tú me ayudas, Odín? ¿Cómo puedo controlar? Porque como no está del todo, entonces bueno, ahí dejamos la mitomicina. Ven ustedes, está un poco adelante. Sí se ve cuando señalo, ¿no, verdad? No. Entonces, ¿tienes señalador? Entonces, ven ustedes nada más, según yo estaba señalando muy acá, muy pro. Entonces, ven ustedes el límite, ¿sí? Ven ustedes, yo pienso que acá está llegando mi esponja. A lo mejor hoy las pongo un poco más atrás. Si las llevo más atrás y evito que estén muy adelante. Es decir, donde yo ya visualizo que va a quedar ahí el tubo, a partir de ahí, donde la salida del tubo, porque más adelante no tiene ningún caso. Sí, o sea, no hay una zona de filtración hacia adelante, tiene que ser hacia atrás. Oye, ¿y cómo puedo arrastrar aquí? ¿Se puede? ¿No, verdad? Como que no tiene control. Bueno, mira, ahí está muy bien. Mira. También cuando señale acá, Entonces, ¿qué para hago? que los ¿Con de Zoom qué? vean. ¿Con qué lo hago? Más jale el mouse hasta acá. ¿Allá? Ajá. A ver, ¿a dónde? ¿Acá? Ahí. Mira, aquí lo vamos a ver, vamos a dar. Entonces, no, aquí está nomás, déjame, ahí vamos. Ven ustedes, entonces aquí, bueno, entonces enjuagábamos, ya no enjuagamos, ¿eh? Dejamos las esponjas, las sacamos y no enjuagamos, ¿sí? Bueno, obviamente cauterizamos, nos vamos a saltar la cauterización porque me interesa el marcaje. Cauterizamos, bueno, la escarificación es fundamental. Ven ustedes qué bien es el hecho y sobre todo poder identificar la porción posterior del limbo quirúrgico. Justamente en la transición de color, ahí vamos a marcar. Muy bien, déjame con nuestro marcador a 3 milímetros. En el Dry Lab marcan también a 3, ya se me olvidó, sí, ¿verdad? Muy bien, ahí está expuesto, está bien expuesto. Ahí, mira, ahí se ven el marcador. Entonces, aquí es bien importante quedar en el limbo, a ver dónde decimos. Bueno, ahí medio tapamos. A mí me parece que quedó ahí un poco posterior, ya viéndolo en retrospectiva, y tal vez 1 milímetro más adelante hubiera quedado. Y eso es importante porque si se van quedando atrás,
van a empezar a salir por el iris. Seguramente a algunos ya les ha pasado que sales y entonces tienes que moverte un poco más adelante. Recuerden que si tu primera entrada no es apropiada, te puedes mover. Yo prefiero mover más hacia las 12 a 1 milímetro y volver a entrar, pero al final es donde tú quieras, ¿no? Nada más no queremos tampoco ampollas como muy expuestas. Entonces vean ustedes el cuchillete, entramos un poco y luego la agujita de 25, fundamental que en el momento que lleguemos a la marca más anterior, o le decimos la proximal que al limbo, ¿sí? Nosotros podamos hacer una pequeña angulación pensando en que queremos que vaya en la dirección del plano del iris. Aquí obviamente aquí estamos pensando, fue nuestra primera sesión hace ya tiempo. Entonces hay un poco, haciendo algunos tiempos. Bueno, ahí va. ¿Sí? Entonces, bien importante que no haya tanto zoom, en ese vemos mucho zoom, que quitemos nuestro protector macular y que se remoje y entonces ahí ya salimos. Mi recomendación es cuando vayan a salir, salgan un poco coleteando y luego ya salgan, ¿no? Sobre todo, inclusive al principio también es bueno hacer un pequeño movimiento oscilatorio para que no se haga un trayecto nuevo con la aguja y que puedan entrar muy bien. Bueno, una cosa muy importante, revisen, ahorita estamos aquí haciendo un poquito de tiempo, antes de abrir el paquete, saquen de la caja, vean que está ahí, porque ya nos pasó que había uno que no, o sea, había una caja ausente, eso pasado en la lente intraocular, esto nada más asegúrense, siempre entren con 2 cajas por caso. ¿Por qué? Porque una se puede caer, ¿no? Siempre puede ocurrir con una válvula, como que es. Número 2, porque ustedes sacan y ven y adiesten a sus asistentes quirúrgicas, a sus circulantes, que así como en el lente intraocular le dicen el poder, qué tipo de lente, digan, no hemos abierto, está presente el pressure flow. ¿Sí? Y ya listo. Entonces ya les pasan y con mucho cuidado sacan el marcador. Ya nosotros tenemos marcador en cada una de nuestras cajas quirúrgicas para no esperar abrir el paquete para marcar. Y con una pinza fina, sin dientes, lo tomamos. En Glauco recomiendan ponerle ahí una gotita de solución sativa balanceada, se lo pueden poner, yo prefiero ponérsela hasta que ya está en el lecho. Lo pongo ahí y me pongo con toda tranquilidad a ver que mi bisel está hacia arriba y que mi tope no está balanceándose, que esté oblicuo. Y ven ustedes ahí, y pensaba que yo tenía, como era mi primer caso, no, sí es robusto, pero se tiene que tomar desde adelante para que pueda entrar. Entonces ahí estaba yo intentándolo y luego hasta que, esa sí fue como cuando aprendí yo a manejar, que me dejaron mi coche de cambios y ahí estuve yo rompiéndole el clutch y toda la caja a mi bocho. Bueno, entonces ahí pero finalmente entró, vean ustedes, entonces sirve tener una pinza también en la otra mano porque la otra te puede dar un poco de dirección atrás o adelante, pero ahí tienen que irse, no la mera puntita, pero sí tal vez 1 milímetro atrás de la punta y hacer la entrada ahí. Y en tu mente tienes que repetirte ¿cómo se llama estos pensamientos que tienes que repetir, que son de origen hindú? Tu mantra, entra porque entra, entra porque entra, entra porque entra, ¿sí? Y por fin entró, ¿no? Ahí como que, sí, desde luego yo un poquito excitado también por mi primer caso, el temblor del primerizo, ¿sí? Y muy importante, el estabilizador, el tope, tiene que entrar 3/4 partes o apenas meterlo todo, ¿sí? No pasarlo ¿sí? Ahí y listo. Y lo primero que hacen, una vez que ven eso, pueden comprimir el 70%, 60% de las veces va a empezar a salir espontáneamente. Sí, pero el 40-50% de las veces, ven, ahí está el tubo, está bien, etcétera, van a tener que ustedes o hacer compresión o reformar. Yo no aconsejo reformar, sino aconsejo que tengan una aguja 22, o sea, realmente una cánula 21 es la ideal, pero simplemente piden una aguja 22, le quitan la punta, la doblan un poquito, que no aprieten mucho. De hecho, cuando hacen su aguja ideal,
guárdenla en su caja quirúrgica, porque luego no es fácil, puedes tener que hacer 2 o 3 porque se aprieta mucho, a veces aprietan y ya no entra. Entonces ahí estamos viendo, ponemos zoom y vemos que no sale. Nunca acaben una cirugía sin estar seguros de que sale, como lo van a ver ahorita, y siempre hacemos zoom, ponemos la conjuntiva debajo y ponemos nuestra esponja para ver, hacemos un poco de compresión, ¿sí? Y entonces, ahí nos estamos echando en tiempo real, disculpen ustedes. Déjame, mira, ahí está esta es ahorita vamos a ver wow, hechiza, la cosa está, la cánula hechiza del 22, ¿sí? ¿Bueno usted? Es que sí me parece que importante esta parte denle un momentito, vamos a ver si ya está en esa zona. Tienen que canularla con y le tienen que poner, yo le pongo como un mililitro completo, ¿eh? Y a veces se puede ver hasta un poquito de flujo, una burbujita que entra, ¿sí? Creo que fue antes. Pero es súper interesante y emocionante cuando vemos, bueno, vamos a ver. Órale, no, pues no van a tener aquí en mi curva de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, ahí creo que puede estar. A ver, ese ya se purgó y esa es la perla que van a ustedes ver. Ahora, desde mi punto de vista, cuando tú pones uno y empieza a salir con cierta velocidad, ese es un caso para ponerle un nylon. Se describe que es un nylon 9 cero, nosotros ponemos un nylon 10 ceros. ¿Sí? Entonces, el nylon 10 ceros se mete hasta donde da, nunca, me parece que nunca va a poder salir porque no tiene tanta robustez un nylon 10 ceros, y lo pones en tu esclera, luego lo sacas por la córnea, haces una pasada, lo regresas por la córnea, y después yo creo que es motivo de otra charla poderlo revisar, no sé si lo vieron en el taller, y luego eso te reduce a lo mejor de 70 micras, te sale a 60 o a 55 micras, entonces reduces la salida, entonces está muy bien y después ya lo puedes quitar. Bueno, aquí nos vamos a saltar la conjuntiva se cierra como cualquier conjuntiva, vean ustedes ahí, asegurándote que que tu tubo esté debajo de tu teno, que no esté torcido. En un caso hemos tenido que poner un punto porque veíamos muy parado el tubo, y pusimos un punto a la esclera y solamente pasaba por encima, se puede poner en cruz, uno que lo pusiera nada más abajo. Entonces ya vamos a acabar. ¿Es el Santo Grial? Pues muy posiblemente sí. Vean ustedes, aquí estas son unas transparencias antiguas, pero ya tenemos pues, un chorro de casos. Vean ustedes el perfil de casos, ¿no? Sí, sí. Entonces, vean ustedes el tipo de casos, como esta charla tal vez habría que actualizar y tener una cuenta como unos 2 meses más. Pero ven ustedes las presiones. Por ejemplo, esta paciente de 31 años de edad, que es un secundario esteroides, que el otro ojo está igual de afectado, pues tiene 9 presiones en los dos ojos, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este octogenario? Glaucoma 20 años, trabeculectomía en el otro ojo, se hace muy bien el procedimiento. Tuve tres intentos de entrada y desde mi punto de vista se sellan, porque yo nunca vi pero ese es lo único que puedo decir. Y el día siguiente, uno de presión, con la cámara bien amplia. Obviamente él viendo mal, afortunadamente no era su mejor ojo, el otro estaba operado de trabeculectomía. Entonces lo que hice fue, le puse bastante viscoelástico y la presión subió a 6. No, el tamaño del lumen del dispositivo no le permite drenar fácilmente viscoelástico, ¿eh? O sea, no se confíe, no reformen una cámara como si fuera trabeculectomía o válvula de Med, ¿sí? Y se quitó pasados algunos meses, tiene 6 de presión,
Pero esto es lo que vamos a estar viendo cuando se tiene esas reducciones tan significativas. Vean ustedes este paciente con 17 de presión. A 2 casos les he puesto nylon, ¿sí? Y vean ustedes un caso, imagínate, una colega. Este caso, la conjuntiva era tan friable que, que yo pienso que fue mejor que hubiera sido Preseflo que si hubiera sido trabeculectomía. Si hubiera sido trabeculectomía, no hubiera podido yo contener. Entonces, tuve que hacer un desplazamiento de colgajos de conjuntiva, porque se hizo agujeros. Somos muy cuidadosos, siempre usamos nuestras pinzas de anillos, etcétera. Pero ven ustedes, bueno, a este caso fue el que le puse el nylon. Pero ven ustedes esta muy fina sutura de conjuntiva. O sea, terrible, ¿no? O sea, aquí acabas, da los santos óleos, te vas a confesar, prendes tu veladora y ahora sí eres el más fiel devoto del santo al que tú quieras. ¿Sí? Entonces, con el tiempo que pasó, se descubrió el tubo. ¿Sí? Se descubrió, le pusimos un injerto libre, ¿sí? De conjuntiva inferior. Ahí y luego se erosionó también y acabamos poniéndole un colgajo, un flap de esclera donada, afortunadamente fresca, con conjuntiva del otro lado, revivando muy bien y utilizando algunos puntos, pero sobre todo glú biológico. Entonces, hasta ahorita está muy bien, la presión está en 6 y tiene una pequeña región de 6 porque o sea, el tubo no fue cubierto por completo, ¿sí? Se dejó solo un extremo distal muy pequeñito descubierto, disequé la conjuntiva hacia atrás y luego ahí abordé con glue y con puntos. Y hay toda una sección que fuga, pero la presión está en 6, cada vez fuga menos y seguimos en nuestra imagen contemplativa, ¿sí? De mejores cristianos, mejores devotos, cuando empieces a enfrentar casos como este, ¿no? Bueno, estamos justamente en un momento de cambio del juego. ¿Sí? El cambio de paradigma de glaucoma se llama glaucoma intervencionista o glaucoma intervencional. Esta es también una diapositiva prestada por el doctor Aycamed. Y decimos que el glaucoma intervencional es una actitud de proactividad en donde la relación médico-paciente, médico-allegados es fundamental. Tenemos que explicar, al paso de los años, yo pienso que tendríamos que evitarle a muchos pacientes décadas de tratamiento médico con una cantidad de efectos colaterales, gastos financieros, inconveniencias, sufrimiento personal. Y decimos, ¿sabes qué? No quiere decir que todos se tienen que operar, pero sí tenemos que tener una claridad. Y ahorita ahorita voy a presentarles una diapositiva, no necesariamente de Preseflo, pero que nos da la idea de cómo podemos funcionar, ¿sí? Y donde definitivamente el riesgo de la progresión y de la falta de adherencia al tratamiento, pues es de alguna manera una forma en la que adoptar decisiones de intervención más temprana, seguramente comprobarán que es más eficaz, ¿no? Entonces, al final, aunque no se ha comprobado el beneficio de la parte de costo-beneficio contra una trabeculectomía, seguramente se acabará por comprobar tarde o temprano. Entonces, a mí me parece también muy interesante y muy inteligente la movida de Glaukos de empezar con precios muy accesibles, ¿sí? Porque eso permite difundir, que cuando empiezas ya a hacer algo de un esfuerzo extraordinario, no es que sea un dispositivo barato, cuesta que $700, alrededor de un poco menos de $700, con IVA ya. Entonces, de alguna manera es importante que sea algo accesible, pues es como un poco más caro que una válvula, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo son los paradigmas de tratamiento? Ven ustedes el tradicional, gota 1, gota 2, SLT, más SLT, gota 3, gota 4, cirugía. Hoy en día podemos, si decimos el contemporáneo, es SLT, gota 1, gota 2, cirugía. ¿Sí? En el muy cercano es SLT, gota 1, cirugía. ¿Sí? Y aquí, claro, aquí yo no adoptaría como cierto, pues tiene una connotación comercial, pero dice SLT Flight, que es un tipo de láser que hace una trabeculotomía AB interno, pero no tiene tanta evidencia científica como para decir, pero así lo pone ese autor, gota 1, cirugía. ¿Sí? Y este es el dispositivo, ¿no? Bueno, acabamos diciendo que
nuestro paradigma contemporáneo representa, o más bien no contemporáneo, sino el tradicional representa un formato reactivo, ¿sí? Donde a veces reaccionamos a la presencia de enfermedades de superficie ocular terribles, pacientes enojados contra el tipo de frasco, el número de gotas, los efectos colaterales, el número de veces que tiene, y que además no evitan el deterioro de la visión ni la presencia de ceguera. Por lo tanto, la invitación a tener una conducta proactiva y enérgica. Importante, porque no saben las veces que he oído de, no, le vamos a ofrecer algo más agresivo, no, pues, no me ofrezcan eso. Pero ofréceme algo más enérgico, más eficaz, más potente, algo que me invite a tomar una decisión, ¿sí? Considerando MIPS, Preserflo concretamente, con base, desde luego, a las limitaciones prácticas que nos da el control del glaucoma, al amplio rango dinámico. Yo debo decirles que en el rango dinámico tengo 3 casos pediátricos, tengo un caso de afaquia, hemos operado con vitrectomía, con pseudofaquia, con cirugía de catarata, hemos operado glaucomas de ángulo cerrado que hemos profundizado con iridotomía y iridoplastía, que se han profundizado con cirugía de catarata. Es decir, el rango dinámico es muy amplio. Hay algunas cosas que no me he animado a hacer todavía, que podría animarme a hacer a lo mejor en el futuro, pero ahora creo que tenemos la mayor parte de los glaucomas que vemos los podemos operar. ¿Cuáles no? Aquellos que tengan cámaras estrechas o que nos va a quedar, o personas que tengan disfunción del endotelio corneal, ¿sí? Y desde luego tendríamos que tener ese enfoque sistemático para la toma de decisiones, para evitar la progresión. Desde luego, tomando en cuenta detecciones lo más temprano posibles, pero también con las decisiones terapéuticas más oportunas. Aquí le llamaremos óptimas, lo que quiera que signifique, porque eso implicaría que tenemos un reconocimiento claro, tenemos una evaluación muy sistemática, muy metódica de función, estructura, control de la presión intraocular. Nosotros hacemos cotidianamente pruebas mixtas de iCare Home, como lo vieron ustedes en uno de los casos, con prueba de sobrecarga hídrica y desde luego con la ponderación de los factores de riesgo. Pues muy bien, eso sería todo. Les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad. ¿Podemos darle el micrófono a los que quieran preguntar o comentar? Doctor Pasca, hay una pregunta en Zoom de la doctora Marina Ramírez que dice, normalmente colocamos silocaína subconjuntival. ¿Qué tipo de anestesia se está usando? Bueno, fíjate que, entonces, me imagino que es para la dilución de la mitomicina, ¿no? O alguien que, bueno, nosotros hacemos tópicas, todas las cirugías las hacemos tópicas y la mitomicina C la diluimos con lidocaína con epinefrina al punto 4, para que quede al punto 4%. Sí, o sea, 0.4 miligramos por decilitro. ¿Y sobre el tipo de anestesia que está utilizando? Tópica, sedación con Preferencial, tópica. perfecto. Sí, era la pregunta de la doctora Marina. Sí, sedación con tópica. Y no bloqueamos, pero tenemos ya años haciendo eso, igual para las válvulas de AMED, hacemos tópicas. Algún caso especial que tengan dolor, ponemos unos pequeños, tales 0.5 mililitros de un bolo subconjuntival de lidocaína lejos de la zona de la cirugía. Hay quienes levantan la ampolla con lidocaína. Yo no lo hago de esa manera, ni inyecto más la mitomicina, porque siempre puede haber un sangrado, puedes dejar un pequeño agujerito donde pueda, sería raro, pero pues al final estás poniendo bastante mitomicina, ¿no? Sí. Si alguien tenía preguntas o comentarios. Te van a pasar el micrófono, doctora Ruth Silva. Pues muy padre su... ¿Sí se oye? Ah, bueno. Y una pregunta, en casos, por ejemplo, una trave fallida que está con medicación, ¿podemos contemplar la posibilidad de, en lugar de hacer una segunda trave, irnos directo al pressure flow? Bueno, se me ve muy interesante tu pregunta. Gracias, Ruth, y gracias por Ajá. mencionar, hacer este comentario de mi ponencia. Una, en mi opinión, yo pienso que estoy ofreciendo 2 trabeculectomías por 8 preservos en este momento. ¿Sí? Y no tiene que ver con, inclusive para personas que pudiera yo pensar que tienen un presupuesto limitado,
prefiero invitar a que se haga que no hacerlo porque es mucho más reproducible el egreso que te da un precepto que te da aun cuando tengas bastante práctica haciendo las tareas. Bueno, nos ha tocado con experiencia, pues a veces poner 3 puntos, 5 puntos, 8 puntos, a veces la mayor parte un punto, ¿no? En nuestro flap escleral. Ese es por un lado. Por otro lado, si yo tengo conjuntiva móvil, de hecho tengo un caso muy paradigmático de un bebé de 8 meses de edad que llega con glaucoma congénito y la primera cirugía que le hacen es válvula de Ahmed. Válvula de Ahmed, así llegó, y además con los tubos dándole a la córnea sin piedad, ¿no? Entonces quito los dos, fue una cirugía porque quité los dos válvulas de Ahmed de la región supertemporal. Hice trabeculectomía, porque los glaucomas congénitos, la primera cirugía que tiene que ser es una cirugía angular, ya sea goniotomía o trabeculotomía. Nosotros hacemos trabeculectomía sistemáticamente, suplementada con mitomicina, y nos fue bien. Tuvimos que hacer decisión 2 veces, decisión suplementada con mitomicina 2 veces en el ojo derecho y en el ojo izquierdo 3 veces, y finalmente pusimos un pressure flow temporal. Y hoy a 5 meses, o sea, habíamos estado luchando, obviamente presiones de 50, y estamos presiones ahora de 8 o 9. ¿Con qué? Con compresión una vez al día. La compresión es fundamental para, sí, entonces sí puede ser, o sea, puedes hacer varias cirugías. Es más, y yo tengo bastante experiencia porque también le enviaba yo pacientes a ICAMED desde hace tiempo. Tengo pacientes de 6 años con pressure flow. En ese caso, la limitante era que la gente pudiera ir a Toronto, operarse y regresar, pues, con un gasto mucho mayor, ¿no? Pero definitivamente es un procedimiento que hoy decimos, primera elección, pressure flow. Yo les digo, por cada 10 decisiones, obviamente con que tengan la indicación, o sea, que tengan una cámara amplia, que la conjuntiva esté pues, aceptable como lo harías para una trabeculectomía, prefiero en esa proporción 2 traves, 8 pressure flow. ¿Sí? Doctora, por favor. ¿Le podemos dar el micrófono? Doctor Pasca, felicidades. ¿Eso quiere decir que también estaría indicada en glaucoma congénito? ¿Perdón, con qué? ¿Glaucoma congénito? Bueno, no lo haríamos de primera intención. O sea, realmente, como en este caso haría yo cirugía cuando otras alternativas han fallado. De hecho, también se puede poner inferior, ¿eh? Sí, si necesitamos inferior, yo tengo un caso inferior, se pone, bueno, no lo hice yo, fue uno de los casos que le refería a Ike. Entonces, yo le había hecho una trabeculectomía superior muy extensa con decisiones. Tenía una ampolla muy poco filtrante, bueno, filtrante, pero que no le daba, después de, a pesar de varias decisiones, no llegaba a la meta. Paciente joven. Entonces él decidió dejar indemne la parte de él y le puso uno abajo. Sí, nada más con un parche escleral, nada más por la parte de la cornea. Ahí, ahí no hay tanto problema porque de todas maneras la ampolla queda lejos del limbo, ¿no? Perdone, pero pues surgen dudas. Sí, no, sí. En los casos, comentan que no enjuagan mitomicina, pero en casos que sabemos que uno de los factores de riesgo de glaucoma es la miopía, y hay artículos que hablan mucho en pacientes miopes altos, cómo a veces la mitomicina afecta la esclera. ¿Tú cómo ves en Sí. esos casos en especial? Sí, es una pregunta muy interesante y muy relevante. Si una persona es muy miope, ya nos ha tocado operar gente de -26, que por cierto, esa que se viene a mi mente fue combinada, Faco Presero, que tenía ya catarata. Le pusimos el nylon, primero le bajamos la dosis, no la dosis, el tiempo de concentración. O sea, la evidencia empírica, porque aquí no hay una evidencia científica sólida al respecto, pero la evidencia empírica nos indica, nos sugiere que el tiempo de exposición es más importante que la concentración. ¿Sí? Por eso nosotros en las válvulas de mente dejamos 8 minutos las esponjas. Sí, porque la reacción inflamatoria y cicatrizal es mucho más. O sea, entonces, bueno, dicho esto, decirles que digamos, en el tema de dejar, yo les diría, bueno, si viera yo alguna esclera muy delgada, preferiría hacerle otra cirugía y no pondría yo mitomicina. O si no tuviera otra alternativa, a lo mejor dejaría un minuto, ¿sí? Y a lo mejor sí lavaba, ¿sí?
o a lo mejor preferiría hacer una trabeculectomía donde sé que puedo dominar un poquito más con decisión. Sí, ya me tocó hacer una decisión, un needling en una, sí, sí. Entonces, bueno, ahí el tema es que igual si no lo ves, pues tiene que ser muy cuidadoso de que no te eches o no movilices el tubo, que no lo cortes, ¿no? Y ya ha tocado descubrir un tubo con una cámara estrecha, de las dos cámaras estrechas significativas, que se quedó envuelto el tubo en el iris, sobre todo cuando le pusimos el ciclopléjico, desarrolló fusión coroidal, se envolvió. Entonces, ya que se formó la cámara, hice una entrada a cámara anterior para liberar el iris, no lo descubrí, entonces fue con 2 sesiones de jack, ya quedó bien y la presión está en 12. Sí, está bien, o sea, eso nos vas a tener que enfrentar las menos de las veces, afortunadamente. Pero en los muy miopes, sí a esta paciente de Venus le puse el nylon en el tubo y lo quité a las 3 semanas. Y con expensas muy agradables porque estaba de cuenta como en 14, sacamos el nylon que estaba en la córnea y ves inclusive que la ampolla crece y la presión de 14,5 se fue a 9. Entonces nunca tuvo ese riesgo de fusión coroidea, maculopatía por hipotonía que vemos en los miopes. Sobre todo en los jóvenes miopes, ¿no? Hombres. Masculinidad tóxica. Doctora, hay más preguntas. Digo, por cuestiones de tiempo, pero la doctora Luz María Arce Romero dice, muchas felicidades, muy interesante presentación, muchas gracias, saludos. Alguien anónimo dice, ¿nos podría mencionar nuevamente los meridianos que marca el limbo? Los linderos. El lindero quirúrgico es básicamente la transición de una zona grisácea azulosa hacia la parte escleral. Esa es la parte posterior, ¿sí? Porque esa tiene que ser quirúrgica. O sea, el limbo anatómico es otro, pero el limbo quirúrgico es, y el limbo quirúrgico además es variable, ¿sí? A lo mejor por ejemplo, para un glaucoma congénito, pues obviamente es mucho más, no solamente es más posterior, sino además es más difícil de determinar. Sí, para un ángulo cerrado que has convertido en ángulo abierto, es más difícil, es más fácil que tú entres al iris. Entonces, básicamente, la parte, digamos, como el marcado anterior, sí, que sería el proximal, es justamente en la zona donde tú notas ese cambio en la coloración. Y me imagino que mencionaba también a la parte de que marca a las 3 y a las 9, ¿no? Ah, bueno, en el marcaje inicial, Digo, a las 3 y a las 12. en el Ajá. marcaje inicial yo tomo y marco a las 12, a las 3 o a las 12, a las 9, dependiendo si he decidido que sea supernasal o superotemporal. Y luego, actualmente yo lo que hago es otro marcaje, un meridiano horario hacia el centro, ¿sí? Para no hacerlo demasiado. Y luego marco en un meridiano de las 12, a un meridiano de las 12 para que me quede a la 1 o a las 11 el tubo, el implante. Esa es la forma que yo hago. O sea, puedes disecar muy ampliamente, la verdad que puedes disecar ampliamente y no pasa nada, pero lo que es importante es que tu disección posterior sea amplia y que sea a lo mejor entre 10 y 1, o entre 8 y 1, o en el cuadrante contrario, que sea amplio y posterior para que tengas una ampolla amplia. Gracias, doctor. Ana, creo que quería decir algo, la doctora Ana Pozzi. Era eso. ¿Sí? Y doctor, ya para concluir la última pregunta de Alexander Álvarez, dice, al principio entró con un cuchillete de paracentesis, primer pregunta, y luego la aguja, ¿de qué calibre fue? Se escuchó entrecortado esa parte. Un grupo de Colombia pone de rutina el nylon para horizontalizar un poco el tubo y evitar erosión de la conjuntiva por la angulación, que si no le parece mejor. Bueno, no, a ver, ahí hay un tema como en todo cirujano. Cuando tú tienes la impresión de algo, mejor hazlo y no dejes de hacerlo. Entonces, yo no he tenido ningún problema, pero no tengo tantos años así poniendo, pero si yo veo y que no se adosa fácilmente, porque aquí también ser cauteloso de que si tú traccionas mucho, entonces el tubo va a levantarse. Si tú lo regresas a su posición, pues va a horizontalizarse. En el caso en este caso de la exposición, de la erosión, sí puse el tubo porque me pareció que estaba muy levantado y porque además decía, oye, con esta conjuntiva no quiero que haya un vector de fuerza que erosiona, que acabó erosionándose de todas maneras, ¿no?
Entonces, yo creo que ahí sí, si tú quieres ponerlo rutinariamente, me parece que sería un tiempo extra que no vale la pena perder, a menos que tengas tú esa. Entonces, tu cuchillete de paracentesis no es un cuchillete de paracentesis, o a lo mejor sí, es un poquito más grueso que un cuchillete paracentesis, porque una paracentesis pues, la puedes hacer con una aguja 22. Si es de 1 milímetro, de hecho, los primeros que yo puse fue con un cuchillete de un solo cuchillete de doble afilación, o sea, de doble longitud, y entra una sola, es mucho más fácil. Sí, sin embargo, metes tu cuchillete romboidal y luego y haces un movimiento, un pequeño movimiento oscilatorio para que tu aguja entre bien y no entres en otro lado, ¿no? Y es una aguja G25, ¿sí? Entonces ese sería, hay gente que lo ha intentado con G27, pero pues G25 está bien. Recuerden que el topecito, esa alita, no solamente es el tope para que quede firme, sino también para reducir la fuga peridispositiva. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta por cuestiones de tiempo. Vamos a concluir con la sesión. Le quiero dar las gracias a todos. Gracias a Glaucos por habernos patrocinado este taller y la sesión. Y sobre todo gracias al doctor Pasca por haber estado aquí con nosotros. Bueno, pues Muchísimas gracias. gracias. Quiero, antes de concluir, sí quiero hacer un reconocimiento a la doctora Sara García Yotero y en este caso a la coadyuvancia de la doctora Ana María Ponce de la organización del taller. Porque es cierto, Glaucos tiene esa interesante pues muy desafiante tarea de difundir lo que es Preseflo, bueno, y seguir difundiendo sus otros productos. Y eso es muy interesante, es muy loable, pero pues es parte de su trabajo, ¿no? Desde luego entendemos que esa es la forma de poder que ellos tienen además de una actitud sobresaliente, porque nos hemos relacionado hace ya rato, tiene además muy bien montado el Dry Lab, de manera que es importantísimo tener el Dry Lab para tener el feeling. Y luego, siempre acompañan los primeros casos, ¿verdad? Siempre son ustedes acompañados, entonces eso da mucha tranquilidad de que alguien que ha visto miles de casos, que fue adiestrado, entrenado para eso, se pueda acompañar. Entonces, en eso, aplauso para Sara García Yotero, Ana María Ponce, en nombre de la Asociación de Glaucoma de Occidente, para las personas que decidieron acompañarnos y desde luego ustedes, Gabriela González, por todo tu apoyo profesional para Glaucos, para Cian Medical, que representan esa casa comercial. Y desde luego, gracias por haberme invitado y que pueda yo haber compartido algo de la experiencia inicial que tenemos con este dispositivo, al cual le tengo bastante esperanza médica. Muchas gracias. A seguir, sí. Oye,